Jessica Pérez González, es infectóloga y también del Hospital La Raza, una vez más, ese bello hospital que hace tanto por tantos mexicanos. Y yo muy agradecida de tenerte aquí. Gracias. Y venimos a hablar de un tema que yo me comprometí el otro día al aire porque acaba de ser el Día Mundial de la Tuberculosis. Así es. Y cuando uno dice tuberculosis, es una enfermedad tan antigua, o que se registra hace tanto tiempo, que uno creyera que ya está erradicada totalmente. Y no es cierto, cuando me puse a leer dije, wow, incluso en varios estados aquí en México la tienen fuerte, en Baja California, veía yo por ahí, Así es. en lugares además donde hay comunidades muy pobres. Y sácame de la duda, bueno, de todo. ¿Nos vas a decir en qué radica la tuberculosis? ¿Entiendo es viral? No, No es viral. no es Ajá, viral. ¿qué es? La tuberculosis es una enfermedad que está dada por una bacteria que ¿Por se saliva llama o qué? precisamente Mycobacterium tuberculosis, Ajá. que se transmite en las secreciones respiratorias. Okay. ¿Qué quiere decir? Una persona que está infectada por tuberculosis y que tiene tuberculosis pulmonar, al momento de toser, hablar, cantar, etcétera, Con la saliva. Okay. con la saliva sale este microorganismo que es muy pequeño y en las gotitas de saliva se puede pasar de persona a persona. O sea, como lo que decíamos con la influenza, ¿no? Casi, ¿o qué? Así es. Un poquito diferente de la influenza porque para la transmisión de tuberculosis se necesita un contacto más prolongado y un contacto estrecho. Entonces, ¿y cómo te diferente. da? ¿Cómo la adquieres, dices? A ver, La adquieres por explícamelo vía un poquito. respiratoria, Ajá. sí. ¿Qué es lo que ocurre? Necesitas estar en contacto con una persona que tenga tuberculosis pulmonar. Es importante decir que la tuberculosis se puede manifestar pulmonar y extrapulmonar. Solamente las personas que tienen tuberculosis pulmonar la pueden transmitir. ¿Por qué? Porque son las únicas que pueden expectorar o sacar las secreciones por medio de la tos o al momento de hablar, al momento de cantar, etcétera. Las personas que no tienen tuberculosis pulmonar padecen la enfermedad, pero no son contagiosas para el resto. Ah, okay. Entonces, de esta manera se transmite. Ahora, entiendo que los tratamientos son largos, ¿verdad? Así son es. de varios meses. Sí, son tratamientos largos. Cuando se empezaron a descubrir los medicamentos para tuberculosis, que son antibióticos, se utilizaban tratamientos larguísimos, de años, y tenían muchos efectos adversos. A partir de que se descubrió el TAES, que es un tratamiento acortado y supervisado, se logró que con la combinación de varios antibióticos se pudiera dar el tratamiento de esta enfermedad y que se pudiera erradicar. Ahora, ¿cómo sabe una gente que lo tiene? ¿Cuál sería la sintomatología? La sintomatología es respiratoria. Cualquier persona que tenga tos de más de 2 semanas de evolución, y sobre todo si tiene algunos factores predisponentes. ¿Es tos seca o es tos con flema? Estos con flema. Okay. Entonces, todas las personas que tengan tos con flema y fiebre de más de 2 semanas de evolución, son personas que necesitarían buscar atención médica para descartar que esto sea tuberculosis, sobre todo los que tengan factores. ¿Cuántos casos hay de tuberculosis en México todavía? Porque de veras que sí me sorprendí con las cantidades, los estados, pensé que era mucho menor. Sí, se tiene más o menos la estimación de unos 20,000 nuevos casos por año. Okay. Ha ido incrementando un poquito la frecuencia de tuberculosis. Más o menos por ahí del 2010, 2009, había entre 13,000 y 16,000 casos. Ahorita se han reportado más casos, pero la mortalidad también ha disminuido. Es decir, que parece que a pesar de que tenemos más casos, puede que sea un poco más fácil tratar la enfermedad. O sea, ¿qué posibilidades hay de que te puedas salvar tuberculosis? ¿Es muy alto? Es muy alto, sí. Ah, sobre todo si el diagnóstico se hace a tiempo y que inicies el tratamiento adecuado, porque si empiezas a tomar un antibiótico, ¿no? Que es lo que hace la mayoría de las personas. Nada más te espantas los síntomas. Entonces, estás tomando un tratamiento antibiótico, puedes responder parcialmente, pero cuando lo dejes de tomar, vas a volver con la sintomatología y demás. ¿Se detecta con prueba de sangre? ¿O no. O sea, más bien se haría el diagnóstico, ¿cómo? No, el diagnóstico es precisamente estudiando la expectoración o la flema. Como con esa cosita que te meten y así. La flema se tiene, los pacientes que pueden dar la flema por sí solos y que dar una muestra de buena calidad, no hay que hacer ningún procedimiento. O sea, el paciente por sí solo da la muestra y se manda a analizar al laboratorio. Doctora Jessie, pues entonces lo ideal es que nadie te escupa en la cara, digo, que nadie te tosa en la cara. Digo, se dice muy feo, pero debo decir, es un poco como de educación, en Así verdad, es. ¿eh? Bueno, no un poco, un mucho como de educación. Porque es evidente que si tú vas a toser o vas a estornudar, por lo menos te volteas, ¿no? Fíjate que no. O sobre todo si es un niño, ¿no? Que pues, ¿cómo va? ¿En qué edades te puede dar tuberculosis? ¿De qué edad a qué edad? Te puede dar en cualquier edad. ¿Niño? Te puede dar desde niño. Lo importante es, como ya te decía, el contacto estrecho, ¿no? Con una persona que tenga tuberculosis
y tener algún factor predisponente. ¿Quiénes son más susceptibles? Los niños pequeños, sobre todo los prematuros, los ancianos mayores de 70 años y algunos otros que tengan enfermedades que bajen sus defensas, como por ejemplo diabetes, VIH y cáncer, básicamente. Okay. Sí, que traes la defensa en el suelo, pues. Así es. Oiga, doctora, y dígame, ¿en dónde más hay tuberculosis además de México? O sea, es decir, estamos hablando de toda Latinoamérica, estamos hablando también en Europa, ¿en dónde más hay? Tuberculosis hay en todo el mundo. Sí, la Organización Mundial de la Salud estima que 1/3 de la población mundial está infectada con tuberculosis. Porque yo veía que está como considerada una de las 10 causas de muerte. Sí, Pues es bastante ¿verdad? frecuente. Obviamente es más frecuente en los países en vías de desarrollo o en los países de tercer mundo. En donde hay más casos, por ejemplo, en África y en Asia, es en donde están registrados a nivel mundial más casos de tuberculosis. En Latinoamérica, los países más afectados son Brasil, Perú, Colombia, y México está más o menos en quinto, sexto lugar. Ahora, ya que te dicen tienes tuberculosis, te vas a tu casa, te diagnostican te dan una medicina, y es a base de estarte tomando medicina y estarte sacando pruebas para ver cómo te van bajando los índices o cómo. Sí, el tratamiento se divide en dos fases, una fase intensiva y una fase de sostén. La fase intensiva, obviamente, el objetivo que tiene es precisamente bajar toda la carga de bacterias que puedas tener en la flema para que dejes de ser infeccioso. Y aquí se utilizan 4 antibióticos que se tienen que tomar todos los días, se toman de lunes a sábado, se le deja al paciente descansar un día. Se terminan 4 antibióticos. Es un bombardeo eso. Sí, sí. Y son a dosis importantes, entonces los efectos secundarios de estos fármacos pues sí pueden ser importantes. Sí, claro. La tolerancia es un factor primordial en que el paciente se adhiera al tratamiento. Pero volvemos a la alimentación, ¿verdad, doctora? Así es. Si te alimentas sanamente, parece que no, parece anuncio, pero es en serio. Tendrás mejor camita para soportar todas esas cosas, ¿no? Sí, y por otro lado, la desnutrición también es otro de los factores que predispone a que puedas adquirir tuberculosis. No solamente el hecho de tener VIH o cáncer, si no te nutres bien, también puedes estar más susceptible. Leía yo por ahí que era porque, bueno, en el caso de México, que porque venían muchos migrantes que lo traían y que la mayoría de las veces no acaban los tratamientos, que decíamos son largos, ¿no? Estamos hablando de que esos antibióticos te los tendrías que tomar, ¿qué? ¿6 meses? Los primeros que te comenté, los 4 antibióticos, esta combinación es por los primeros 2 meses y los siguientes 4 meses, que es para completar ya el tratamiento, es una combinación de 2 antibióticos que ya nada más se toma 3 veces por semana. Pero es un tratamiento que tiene que estar muy vigilado porque de otra manera los pacientes pueden no tomárselo, tomarlo incompleto, dejarlo inconcluso, ¿no? Y durante el tratamiento hay que estar vigilando por medio de la flema, por medio de estos estudios que se llaman baciloscopía y además en algunos casos cultivos, ver que efectivamente este tratamiento esté dando el efecto deseado. ¿Y alguien que ya le dio tuberculosis le puede volver a dar? Sí, sí puede volver a dar porque finalmente no se generan defensas. ¿No hay vacuna? No, hay una vacuna que es la vacuna de la BCG, que se pone al nacimiento. Esta vacuna de la BCG es para los niños muy pequeños, ¿no? Entonces los protege durante los primeros 14 años de edad y los protege contra las formas graves de tuberculosis. Tuberculosis estamos acostumbrados a pensar que es del pulmón, pero en realidad te puede dar en cualquier lugar. Te puede dar en el cerebro, en riñón, en el hueso. ¿Y se va a manifestar igual también con este tema del...? Los pacientes que no tienen afectación pulmonar, o sea, por ejemplo, los pacientes que tienen tuberculosis en otros sitios, digamos en el cerebro, no se va a manifestar con tos. Esos pacientes lo que van a tener es fiebre y síntomas neurológicos. Pueden tener crisis convulsivas, pueden tener deterioro del estado de alerta, etcétera. Son formas mucho más graves. Entonces, en estos casos no hay manifestaciones pulmonares y eso hace a su vez pues que los pacientes tarden más tiempo en buscar atención médica, ¿no? O que se sospeche de manera muy tardía tuberculosis. Ahora, entonces tú dirías, doctora, que lo ideal sería ir primero con tu médico de cabecera o ir directamente con un infectólogo cuando traes síntomas raros. Lo ideal sería que hubiera un acceso a un infectólogo de manera directa después de que ya tuviste... Cuando es algo raro, ¿no? Porque los infectólogos ahora sí que saben todo lo raro, ¿no? Digamos, es un poco más rebuscado lo que ya lo que estás persiguiendo. Entonces, si ya cumpliste un ciclo de antibióticos, fuiste con tu médico de cabecera, cumpliste un ciclo de antibióticos y sigues con tos y sigues con síntomas,
Vamos, lo ideal es que si ya te vea un Claro. infectólogo que es especialista en enfermedades infecciosas. Ujú. Entonces, sí, Entonces tú estudiaste mucho, doctora, porque entonces primero fuiste doctora y luego estudiaste ¿qué? medicina interna, Ajá. que es la especialidad troncal, y después infectología, que es una subespecialidad. Wow. No, pues puro medicazo aquí. Te agradecemos mucho, doctora Jessica, y te Gracias. agradecemos mucho la información porque, pues bueno, de todo aprendemos y la verdad es que de mucho no sabemos. Así que muchísimas gracias, espero que les haya servido y muchas gracias otra vez. Gracias.